esa función va a acumularlo. La diferencia es que ustedes pueden tener una f de x así. Ajá. Donde su función de distribución sea así. Ajá. Pero la f de x siempre, toda la vida se va a ver creciente. Es decir, puede ser que sea así. Ajá. Esta es la función de distribución de esta función de probabilidad. Lo que quisiera decir es que hasta aquí vamos a ver cuánto es esta y aquí automáticamente me lo va a decir. Ajá. En la parte de arriba yo tendría que evaluar la integral desde el punto A hasta el punto B de la función de x con respecto de x para yo poder obtener este intervalo desde A hasta B. ¿Cierto? En la función de la parte de abajo yo simplemente tendría que evaluar la función evaluada en B. Y eso es todo. Ajá. Ok. Esa es la función de distribución, ¿sí? Hay una cosa que también se llama función de supervivencia, ¿sí? La función de supervivencia, su nombre viene dado porque realmente se utiliza en análisis de supervivencia. La supervivencia de cualquier cosa, tanto de un humano como de una máquina. Ahorita lo vamos a ver. Y esa se denota como S de X, la función de sobrevivencia de la variable aleatoria X, y esa es el complemento de la función de distribución. Si es el complemento, estoy hablando de qué es esto. ¿Sí? Y entonces esto ahora es esto. ¿Sí? Y recordemos que la que acabamos de ver, la función de distribución, es esta. Y que dijimos que esta era esto. Ver que x fuera menor o igual que x. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Supongo que sería como su complemento, ¿no? Literalmente es su complemento. Si yo tuviese aquí la función de distribución, sería algo así. Hasta x, valuada hasta x, me estaría acumulando la probabilidad de aquí. Esta sería la función de distribución. Si yo tuviese la función de probabilidad, hasta x me estaría dando, pero este lado. ¿Sí? Esta sería la función de sobrevivencia, que sería el complemento. Es por eso que la función de sobrevivencia es 1 menos lo que ya acumulaste. ¿Sí? ¿Sí quedan claros estos conceptos de lo que es una función de distribución y lo que es una función de sobrevivencia? Sí. Ok. Ahí estamos hablando para la parte continua, pero bueno, también se generaliza para la parte discreta, ¿no? Para la parte discreta, yo puedo tener esto y esto es la suma, ajá, para todas mis Ws menores o iguales que X, es decir, en todo mi intervalo de X, de mis probabilidades de W. Es exactamente lo mismo, pero es ir sumando punto por punto. La cualidad o por fórmula que tiene esto es que siempre la función de distribución de x va a ser la integral de todo el soporte bajo desde menos infinito. Recuerden que no siempre es menos infinito, sino lo que la fórmula quiere decir es que está hablando de todo el soporte, ¿sí? Hasta x, porque me está diciendo que está respecto de x, de mi función de probabilidad que vamos a dejar en términos de t. Cuando yo integre una función de probabilidad que está en términos de t
y la evalúe desde menos infinito hasta x, esa función va a quedar en términos de x. Por lo tanto, es esta, ¿sí? Esta es la fórmula por excelencia de la función de distribución. ¿Sí queda claro? Esa es la Sí, fórmula que vamos a estar viendo. Si yo acabo de ver que para obtener esa parte yo tengo que integrar, es lógico pensar que la derivada con respecto de x de la función de distribución, ¿a qué es igual? Pues A la función original. exactamente a la función de probabilidad. Esto es axiomático. ¿Ok? Esto es meramente por teorema fundamental del cálculo. ¿Va? Esto es de las primeras cosas que se tienen que aprender en probabilidad. Así que por favor comprendan esa parte y en algún momento lo vamos a ver. También, como extensión de esta, yo puedo decir que la derivada de la función de x es igual a, normalmente se denota como f' de x. ¿Sí? Si yo les digo obtengan f' de x, ya saben que tienen que derivar la función de x. Y eso por fórmula también es a menos la derivada de la función de sobrevivencia de x. Alguien dígame por qué. Si yo les acababa de decir que S de X era el complemento, entonces f de X también debe ser complementario de la función de sobrevivencia, ¿están de acuerdo? Y si yo derivo este lado, me va a aparecer f' de X, ya está derivado. Si yo derivo este lado, ¿cuál es la derivada de 1? 0, menos la derivada de X. Eso es lo mismo que menos S' de X. Y este es el resultado que está en la parte de acá arriba. ¿Sí? Eso ya sabemos que eso es igual a f de x. O sea, tienen varias maneras ustedes de sacar la función original o la función de probabilidad. ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo realmente? Así que para cuando yo quiera un intervalo, si yo lo que quisiera obtener es la probabilidad de A o de que X se encuentre entre el intervalo de A y B, con puras funciones de distribución yo podría decir que esto es lo mismo de la función valuada en B menos la función valuada en A. ¿Por qué? Bueno, pues porque es muy sencillo. Esta es la función de B menos la función de A. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo tendría algo así. Y si yo lo que quiero es obtener cierto intervalo, yo realmente lo que tendría que tener es toda la función de B, que sería todo esto. Y fíjense que llega a la y sigue acumulando, porque yo le pedí toda la función de B. Eso, toda esa función es esto. Y yo tengo que restar la función de A, porque la función de A es esto. Entonces, cuando yo se lo reste, si yo lo hago de aquí, cuenta que arranca el intervalo que yo quería al principio. Entonces, siempre que ustedes quieran un intervalo, ustedes saben que están hablando de la función máxima menos la función mínima. ¿Ok? Y profe, es pero claro, entonces no ¿saben? sería,
Sí. Iba a preguntar, de todos modos, ¿eso no sería como la función integral de A a B? De todos modos. Sí, exactamente, exactamente. Esto sería lo mismo que integrar de A a B tu función original. ¿Es correcto? ¿Sí? Y Sí, sí, sí. justo por eso es axiomático que si yo obtengo el límite de mi función de x cuando hago tender a mi x hasta infinito, ¿a cuánto tendría que tender? A uno, ¿no? Ujú. Exacto, porque no puede ser más de uno esa función. ¿Por qué? Porque yo ya sé que al integrar en su soporte mi función original, no puede ser más de uno, tiene que ser uno de hecho. Ni puede ser menos, ni puede ser más, tiene que ser uno. Por lo tanto, entonces, cuando yo obtenga el límite de cuando mi f de x la integre hasta el final, hasta infinito, debe de ser uno. ¿Sí? Y, de manera inversa, el límite por la izquierda, si lo quieren ver así, si yo voy a tender a mi función de x, cuando mi x tiende a menos infinito, es decir, al cero, ¿a cuánto debería ser igual? A cero. ¿Por Cero. qué? Porque si yo le digo que tiene que irse a menos infinito, eso no significa que su valor pueda ser aquí. Lo que está haciendo es que axiomáticamente está acotando la probabilidad nuevamente. No puedes pasarte de uno, ajá, y no puede ser menor que cero. Esos dos límites, ¿ok? Acota la probabilidad entre cero y uno, también la función de distribución. ¿Sí queda claro? Hasta aquí queda claro lo que es una función de distribución. Profe, a mí lo único que no me quedó tan claro fue lo de f de x es igual a la integral de menos infinito a x de f de t. Uh-huh. La f Eso no de me quedó x, muy claro. ok. La f de x, si tú tienes tu grafiquita, la función te va a decir, a mí dame una x y yo te voy a decir cuánto llevas acumulado hasta ahí. ¿Ok? Ah, bueno. Vamos a suponer que le damos cualquier x. Lo que esta función te va a decir cuando la metas, te va a decir, ah, bueno, hasta aquí, brother, llevas acumulado, no sé, vamos a suponer el 70% de tu función. Porque tu función llega hasta aquí, máximo. Tú llevas el 75%, ¿ok? ¿Cómo lo podrías hacer para obtenerla? La función de x siempre se obtiene como la integral desde el soporte mínimo hasta x. Si tú quisieras obtenerla hasta cierto punto, por ejemplo, tú lo que dirías es, pues yo voy a obtener esa integral desde cero o desde menos infinito, desde donde me diga mi integral, hasta a. Y yo voy a obtener esta parte, ¿cierto? Pero esa a puede ser que tú lo quieras obtener hasta aquí mejor. Y este es el punto B. O puede ser que la quisieras obtener antes. Y este es el punto C. Entonces, para cualquier punto que tú quieras obtener, mejor le dices, ¿sabes qué? No lo obtengas hasta la constante. O hasta la variable, hasta X. Y entonces evalúas hasta X tu función y te va a quedar en términos de X. Vamos a suponer que te va a quedar, por ejemplo, te va a decir que esto es x al cuadrado entre 1000. Vamos a suponerlo. ¿Va?
Vamos a suponer que tú quieres evaluar el punto hasta C, en donde C es igual a 4. Luego hasta A, en donde A es igual a 8. Y luego hasta B, en donde B es igual a 10. Hasta C tendrías que evaluar ahí el 4. ¿Sí? Entonces pondrías 4 al cuadrado entre 1000. ¿Cuánto es 4 al cuadrado entre 1000? 16 entre 1000. Si tú lo quisieras evaluar hasta A, tendrías que sustituir en 4 entre 1000. Y si tú lo quisieras evaluar a B, tendrías que sustituir el 10. 100 entre 1000. Y esto es un décimo. Y si te fijas, te va diciendo cuánto vale esa función acumulada. Hasta la parte de A, hasta aquí, has acumulado 16 entre 1000, que realmente es poco, ¿no? Hasta acá has acumulado 64 entre 1000, y aquí ya acumulaste 100 entre 1000, y así sucesivamente, hasta que lo evalúa hasta infinito. Vamos a suponer que hasta donde llega es hasta... 31.62. La T tiene que llegar hasta 31.62. Cuando tú evalúes 31.62 y eso lo eleves al cuadrado entre 1000, va a dar el 1. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Más o menos. ¿Entendido? Creo que sí, profe, ya mejor. Vale. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo, muy rápido. Vamos a ver cómo sería un ejemplo de una variable aleatoria discreta sobre un número de puntos, es decir, un soporte finito. Si nosotros definimos el evento, nuevamente tenemos que definir eventos. Definimos el evento W con el número que sale en la cara al tirar. ¿Cuál sería tu función de probabilidad? Esa nosotros ya la habíamos visto, ¿no? Ajá. Sería, ¿cuál es la probabilidad de W? Bueno, esa probabilidad es de la variable aleatoria W con respecto de W, o se puede reescribir como la variable aleatoria W va a ser igual a W minúscula, ¿no? La probabilidad de todas las caras es un sexto. ¿Estamos ciertos o no? Para todo el omega, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto de otra manera se puede decir que es esto. Un sexto para W igual a 1. Un sexto para W igual a 2. Y así sucesivamente hasta llegar a un sexto para W igual a 6. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Va, hasta ahí vamos bien. Y si yo lo quiero acumular y decir, a ver, ahora quiero que me saquen esta función. La función de W, bueno, pues nosotros sabemos por fórmula que va a ser la probabilidad de que W sea menor o igual que W. Aquí arriba era igual, ¿se dan cuenta? Aquí abajo es menor o igual porque voy a estar acumulando. ¿Sí? Es decir, el histograma aquí estaba aquí en un sexto,
Estamos aquí cuando W es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El histograma estaba puesto hasta aquí. Esa era su probabilidad. Y esta era igualita. Y esta era igualita. Esta también es igualita. Esta también. Y esta también. Es decir, las probabilidades de cualquiera eran... ¿Están de acuerdo? Ok, ahora vamos a ver cómo se acumulan esas probabilidades. Si yo tuviera que obtener esto, tendría como más o menos esto. Para la W igual a 0, para cuando W es menor que 1, porque cualquier número menor que 1 estamos hablando de 0. Y en los dados no puede caer esto. Empezamos. Es un sexto, ahora sí, para cuando W es, o sea, está tomando el valor 1 y llega hasta 2, sin tocarlo. 1.999999. Eso no se puede en los dados. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos vamos para cuando W sea menor o igual que 2, ¿cuáles son los números que son menores o iguales que 2? El 1 y el 2, ¿no? Y llegar hasta el 3 sin tocarlo. ¿Cuál sería la probabilidad ahí? ¿Dos sextos? Es correcto, 2 sextos porque ya estoy tomando en cuenta el valor 1 y el valor 2. Y así sucesivamente. Cuando yo quisiera que fuera menor o igual que el 3, es decir, el 1, el 2 y el 3, hasta el 4, sin tocar el 4, estaría hablando de 3 casos, el 1, el 2 y el 3. Entonces sería 3 entre 6. Para el 4, menor o igual que W, menor o igual que 5, sería 4. El 5 sextos, y para cuando el número fuera 6 menor o igual que W, es decir, tomar el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, la función de distribución se completa, la probabilidad es 1 de que te caiga cualquiera de esos. ¿Sí? Ok. Y esta, si se fijan, ya no se ve así como este histograma, ¿sí? Como la gráfica que está aquí. Esta, si nosotros la graficamos, ya se ve como, bueno, en intervalos. Cuando el W es 1, es un sexto. Cuando el W es hasta 2, es 2 sextos, literalmente el doble. Luego 3 sextos, luego 4 sextos, 5 sextos, 6 sextos. Entonces, si se fijan, es una gráfica creciente. Lo que va a hacer esta cosa es realmente por fórmula, si yo lo tuviera que obtener, a ver, déjame borrar esto, es esta f de W es lo mismo que la probabilidad de la variable aleatoria W menor o igual que W, es lo mismo que la suma de todo el soporte de W, ¿de qué? Pues de un sexto, ¿no? Porque esas son sus probabilidades. Entonces yo puedo decir que eso se evalúa como W entre 6, donde W pertenece al 1, 2, hasta el 6. Esta es la función de distribución, ¿sí o no? Ahora sí lo que te decía, compañero. Si yo... Profe, ¿le podría subir tantito? Claro. Donde W es igual a 5. ¿Qué es lo que quiere decir eso que estoy escribiendo? La función de probabilidad de que W sea menor o igual que 5 por decisión.
¿Cuál es la probabilidad de que a mí me salga un número que sea menor o igual que 5? 5/6. 5/6. Y si se fijan, yo lo único que tengo que hacer es sustituir en esa fórmula. Sustituyo el 5 y me da 5/6. Si yo quiero la función de que sea menor o igual que 2, estoy hablando de que la función sea menor o igual que 2, sustituye 2 entre 6. ¿Sí? Y entonces realmente esa gráfica, como se le llama, es gráfica escalonada. ¿Sí? No, para 2, para el 3, para el 4, para el 5 y para el 6. ¿Sí? Y de ahí se queda hasta infinito. ¿Sí? Esto es para el 1, para el 2, el 3, para el 4, para el 5 y para el 6. Y estamos hablando de incrementos o decrementos de un sexto. Es un sexto, 3/6, 4/6, 5/6 y 6/6, que es lo mismo que 1. ¿Sí queda claro este concepto de función de distribución? ¿Hay alguna duda? Ok, va. Entonces avanzamos. Esta es la parte discreta. Para la parte continua, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos ahora la variable aleatoria y. Y y es continua. ¿Sí? Y está en el intervalo 0 y 1. Así de sencillo. Y tiene una función de densidad, no distribución. Función de densidad diferente que función de distribución. Tiene una función de densidad de la siguiente manera. La función de la variable aleatoria y con respecto de y es 3y al cuadrado para cuando está en el intervalo 0 y 1. Y la probabilidad es 0 para cuando y es mayor o igual a 1. ¿Sí queda claro lo que quiere decir eso? ¿Hasta ahí? Okay. Dijo que es una función acumulada, ¿verdad? Esta, la que Ajá. estoy escribiendo, es la función de densidad. Ok. Esto es función de densidad. Ahora sí, si yo quiero CDF, que es lo mismo que su función de distribución acumulada, o función de distribución, así normalmente se le llama, yo tendría que obtener esta, ¿no? ¿Y cómo lo obtengo? Sería la integral de 0 a 1 de la función, ¿no? 3y al cuadrado. Casi. ¿Por qué no es la integral de 0 a 1? Si yo integro de 0 a 1, la función es desarada con respecto de y. ¿Cuánto es? Automáticamente, ¿cuánto debe ser?
3, ¿no? No, O sea, debe ser 1. exacto, porque es una función que está evaluada en todo el soporte. La función va de 0 a 1 y si yo la estoy integrando desde 0 a 1, me va a decir, bueno,